Yo voy a circunscribir mi presentación básicamente al tema fiscal por varias razones. Una, porque ya que estamos hablando de la libertad, yo diría en países como Argentina se ve con mucha claridad, y en muchos países emergentes también, que el avance del Estado conspira contra la libertad. Esto no necesariamente es así, más allá de que mi preferencia es de un Estado minimalista, pero siendo más amplio desde el punto de vista conceptual, esto no necesariamente es así. Ahora, no necesariamente es así en sociedades donde las élites que gobiernan son como las suecas y las noruegas, o algunos de los restantes países de Europa, y no necesariamente el avance del Estado conspira contra la libertad cuando el servicio civil es el dinamarqués, el alemán, el suizo, el sueco y el noruego. Pero más allá de mi preferencia por un Estado minimalista, sí es cierto que en sociedades como la Argentina el avance del Estado ha conspirado contra la libertad, no solo contra la libertad de expresión, que en promedio la sociedad argentina guarda mucho aprecio por la libertad de expresión, no así por la libertad económica. La sociedad argentina en ese sentido creo que tiene una gran confusión acerca de tratar de ser muy libre desde el punto de vista de la capacidad para expresarse, pero en materia económica creo que de ninguna manera el valor tiene la importancia que se tiene el valor de la libertad de expresión. Y cada vez que el Estado avanza en Argentina, incurre en déficits fiscales, y ahora yo le voy a mostrar, o ilustrar, no mostrar, más que ilustrar, es contarles lo que pasa, cómo Argentina termina en desaguisados no menores. Entonces, acá en Argentina, les diría que es el país que nos importa, hay una clara interrelación entre el avance del Estado, la pérdida de libertades, cosa que estamos viendo hoy de manera muy clara en Argentina kirchnerista, y además, más allá de la pérdida de libertad de expresión y la pérdida de libertad económica, el avance del Estado ha traído como consecuencia siempre situaciones extremadamente complejas como la que ya estamos viviendo. En esta gráfica lo que yo les muestro es una breve historia fiscal argentina del último medio siglo. Bueno, hasta que me consigan el puntero láser voy a tratar de ir con el dedo. Pero ahí tienen ustedes 5 puntos marcados en el último medio siglo, que son las crisis que han atravesado la historia económica argentina de los últimos 50 años. El punto número 1 es el Rodrigazo, año 1975. Fíjense que el Rodrigazo ocurre con un déficit fiscal, incluido provincias y después del pago de intereses, de 12 puntos del producto. Para que tengan una idea, hoy el Producto Bruto Argentino está en cerca de 400.000 millones de dólares a un dólar libre, o de 500.000 millones de dólares a un dólar de 8 pesos. En el año 81 se termina la tablita, en una crisis cambiaria también importante. El déficit fiscal, fíjense ustedes, fue menor que el déficit con el cual se quebró el programa de José Abel Herbar. Fíjense que al Rodrigazo llegamos con 12 puntos del producto de déficit, y al quiebre de la convertibilidad, del plan de Martínez de Oz, llegamos con 11 puntos del producto de déficit. O sea, el segundo déficit fiscal que tenemos acá, que quiebra un programa económico en el último medio siglo, ya era menor al primero. Luego viene la hiperinflación. Fíjense que la hiperinflación ocurre con un déficit fiscal menor al déficit fiscal con el cual se quiebra la tablita Martínez de Oz, y menor al déficit fiscal con el cual se quiebra el programa de José Belgerro y termina Rodrigazo. Luego viene la convertibilidad. Cuando se quiebra la convertibilidad, el déficit fiscal, que está con el número 4, es menor al déficit fiscal que quebró el plan de Alfonsín, el plan austral. A su vez es menor al déficit fiscal que quebró la tablita, y a su vez es menor al déficit fiscal con el cual llegamos a Rodrigazo. Luego viene el programa de la última década, y yo le diría, el programa de la última década muere con el corralito cambiario, con el cepo cambiario. Yo no diría que muere por el cepo, sino que en todo caso el cepo cambiario es el disparador del fallecimiento que ocurre del plan económico o de la finalización en los hechos del programa económico en 2011. Fíjense entonces que
la situación fiscal cuando se quiebra el programa económico con el cepo en el 2011 era menos deficitaria que el déficit fiscal que quiebra la convertibilidad, menor a su vez que el que quiebra el plan austral, menor al que quiebra el plan de Martínez Dios y menor al que quiebra el programa de José Abel Gelbar. O sea, ¿qué significa esto? Que las crisis en Argentina, y yo creo que ya estamos en una situación crítica, aunque no explosiva todavía, las crisis en Argentina van ocurriendo cada vez con déficits fiscales menores al anterior. Es como que el crédito que el sector público tiene en Argentina y en el mundo, porque durante la convertibilidad hubo un financiamiento externo muy importante, es cada vez menor. Entonces, como el tensionar la cuerda y llevar al Estado a déficits fiscales crecientes, fíjense que rompe con esta ley de gravedad que dice que el Estado argentino, fruto de una hiperinflación, de varias confiscaciones y de varios repudios de la deuda, encuentra un techo menor para poder, entre comillas, si ustedes quieren, generar alguna reactivación. Entonces, hoy yo le diría, desde el punto de vista conceptual, estamos asistiendo al fin de un nuevo ciclo populista más como los que hemos vivido varias veces, por lo menos 5 veces o 4 veces adicionales en el último medio siglo. Un programa que luego de una crisis goza de algún crédito, empieza a arrancar la recaudación, detrás de la recaudación arranca el gasto público llega a un momento que supera al nivel de recaudación, ingresamos en déficit fiscal. El déficit fiscal hubo periodos en los cuales se financió monetariamente, otros con deuda externa. En algún momento, ya sea que se financie con moneda o con deuda, interna o externa, se ve como insostenible la situación, empieza la fuga de capitales, se devalúa, y así es que el programa ya empieza a tener problemas casi definitivos, le diría, ¿no? Para no hacerla tan lunga, cuando Argentina devalúa en el 2001 o en principios de 2002, en algún lugar lo hace para poder repagar una deuda reestructurada y poder acomodar su restricción de gasto a una restricción presupuestaria más chica que tenía. Y en algún lugar cuando Argentina empieza a devaluar, particularmente a partir del cepo cambiario, es para recuperar un nivel de reservas que estaba perdiendo de manera muy significativa. Así que yo diría, de esta gráfica lo que surge con claridad es que las crisis que Argentina ha tenido en el último medio siglo, que han sido claras, Rodrigazo, el fin de la tablita, la hiperinflación, el fin de la convertibilidad y el fin de lo que se llama el modelo con el cepo cambiario, están estrechamente relacionados con crisis de financiamiento del fisco. Y además, la otra cosa importante es que el déficit fiscal que quebró a cada uno de los programas económicos del último medio siglo es un déficit fiscal cada vez más chico. Como que el espacio para hacer déficits fiscales es cada vez menor en Argentina hasta que empezamos a tener problemas y posteriormente crisis en la medida en que se insiste en ellos. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el último medio siglo con estas crisis fiscales, con la recaudación y con el gasto público? ¿Es un problema de falta de recaudación, por lo cual estos programas económicos han terminado en crisis, o es por un exceso de gasto? Como ustedes sospecharán, antes de la recaudación, una cosa importante, mucho se ha hablado en la última década del desendeudamiento, y la verdad que cuando uno mira la deuda pública relevante, si bien este gráfico parece un plato de fideos, miren la gráfica azul, que es la deuda pública que incluye la deuda del fisco con el Banco Central. Como verán ustedes, la deuda que incluye la deuda del fisco con el Banco Central ha sido creciente desde el año 90 para acá, en la primera línea, la línea azul. Hoy tenemos una deuda pública que, incluyendo la deuda pública en default, o sea, Club de París y Holdhouse, está arriba de los 200.000 millones de dólares, cuando se quiebra la convertibilidad estaba en 144.000 millones de dólares. O sea, hoy la deuda pública es 70.000 millones de dólares más alta que la deuda pública que quebró la convertibilidad. Es cierto, y esa es parte del relato oficial, la deuda pública con el sector privado, que es la línea roja, la que está en segundo lugar, contra el sector privado ha bajado algo, le diría, en la última década, porque se ha sustituido de acreedor. En lugar del acreedor extranjero, el acreedor ha sido el Banco Central, que en última instancia somos nosotros, los tenedores de billetes y monedas o depósitos en los bancos, que perdemos poder de compra como consecuencia de la inflación.
Y yo diría, la inflación a este nivel, si me conseguís un puntero te lo agradeceré. La inflación a este nivel, yo le diría, es una suerte de default también de la deuda pública llamada base monetaria. Así que a la larga es absolutamente irrelevante cómo termino financiando el déficit. A la larga la deuda en la cual se incurre se termina defaulteando. De manera explícita, como fue en algún momento de los 80 o en el fin de la convertibilidad, o de manera más solapada, como es con una tasa de inflación del 40% que nos coloca entre los 5 países de mayor inflación del mundo. Ahora sí voy al tema de la recaudación y el gasto. Cuando uno mira la recaudación en términos del producto, en los últimos 40 años, la recaudación no ha parado de crecer. Ahora, cuando uno mira la recaudación en términos del producto, la única manera que la recaudación puede crecer en términos del producto es como consecuencia de mejora en la administración tributaria o de más impuestos. No hay alternativa. ¿Está? Gracias. No hay alternativa. La única manera por la cual puede crecer la recaudación en términos del producto es, insisto, por mejora en la administración fiscal, o sea, baja de elevación si ustedes quieren, o impuestazos. O más impuestos, si ustedes quieren, o el no ajuste de las escalas o de los mínimos, como ha ocurrido mucho en la última década. Porque el crecimiento económico ya está metido adentro del producto y adentro de la recaudación. Cuando uno mira la última década, la recaudación de impuestos ha subido 11 puntos del producto. Esos 11 puntos del producto, ¿cómo hay que abrirlos? Bueno, el número 1, como se imaginarán, son las retenciones, para explicar el aumento de la recaudación, no para explicar el nivel. Acá hay un divorcio absoluto entre explicar el crecimiento de la recaudación de la última década y el nivel de recaudación de la última década. Pero si uno va a explicar el crecimiento de la recaudación en términos del producto de la última década, 2.6 de ese aumento de la recaudación son las retenciones a las exportaciones, particularmente del agro. En segundo lugar es el impuesto inflacionario. Pero no el impuesto inflacionario tomado como base monetaria, sino el impuesto inflacionario que está implícito en el no ajuste de los mínimos o las escalas, tanto de ganancias como de bienes personales. Acá está excluido el impuesto inflacionario como la demanda de base monetaria que hay para mantener constante los saldos monetarios reales. Acá está el impuesto inflacionario como el no ajuste de las escalas de ganancias y bienes personales o el no ajuste de los mínimos de ganancias y bienes personales. Fíjense que están en segundo lugar peleando la pole position con las retenciones a las exportaciones. En segundo, o si ustedes quieren, en tercer lugar está el impuesto al cheque. Fíjense, retenciones, impuesto al cheque, impuestos creados en el 2001, el cheque en el 2001, retenciones en el 2002, pero en realidad empezaron a recaudarse algo del impuesto al cheque a partir del comienzo de la reactivación en 2003. Luego, en la mejora en la administración tributaria que hemos notado nosotros son de 2 puntos, los impuestos provinciales 0,6. Acá está entonces el total de 11 puntos del producto, más impuestos. Entonces, lo que explica la dinámica de por qué hoy estamos con la quinta peor situación fiscal del último medio siglo, a pesar de este aumento de la recaudación impositiva de 11 puntos del producto, que ningún otro de los 4 planes económicos anteriores tuvo, es el aumento del gasto público. El aumento del gasto público ha sido de 13 puntos en los últimos 10 años. Acá está la apertura de los aumentos del gasto público. El gasto en salarios, incluido obviamente el aumento de la mano de obra ocupada en el sector público, 4.3 de los 13 puntos del producto aumento del gasto público, el gasto en jubilaciones 3.4, los subsidios 2.7, la inversión y el déficit de las empresas públicas. Así que fíjense que si uno va a explicar el aumento de la recaudación de la última década, las retenciones ocupan el primer lugar, junto con el impuesto inflacionario. Y si uno va a explicar el aumento del gasto público en la última década, uno de los más importantes están los subsidios. Esto se lo digo a propósito por algo que les voy a decir ahora, porque cuando uno va a mirar el nivel de la recaudación, las retenciones son absolutamente irrelevantes, y cuando uno va a ver el nivel del gasto público, los subsidios son también totalmente irrelevantes. Para mirar los ingresos, fíjense ustedes, teniendo cerrado el año 2013, el Estado, incluyendo provincia, recaudaba más de 1 billón de pesos de impuestos. Acá está la apertura de impuestos a nivel federal y acá está la apertura de impuestos a nivel provincial.
El impuesto número 1 en Argentina hoy es el IVA. El impuesto número 2 es el impuesto al salario, el impuesto a la seguridad social. Y los derechos de exportación en el 2013 representaron 77.000 millones de pesos sobre 1 billón de pesos del total de recaudación. O sea, menos del 8% del total de recaudación representan las retenciones, al revés, no solo de lo que se piensa, sino al revés de un discurso oficial absurdo que ha puesto a las retenciones como el pilar de la estructura tributaria argentina y el financiamiento del fisco. Y completamente a la inversa. Las retenciones son absolutamente irrelevantes, si ustedes quieren, en términos del total de la recaudación de impuestos. Podrá ser relevante para discutir poder en términos de nación y provincia, pero ese es otro tema. En términos del gasto público, el gasto público del año 2013, incluyendo provincias, fue superior a 1.200.000 millones de pesos. Ya estamos hablando de un número 1 y 12 ceros, 1 billón de pesos los nuestros. De ese gasto público, los subsidios a la energía son solo 70.000 millones de pesos. También, menos del 10% como las retenciones sobre el total de la recaudación. El grueso del gasto público está en salarios, en la obra pública, los gastos en seguridad social y otros subsidios, entre los cuales están los subsidios sociales y todo el déficit de las empresas públicas. Pero hoy que se está hablando tanto de los subsidios a la energía, fíjense que los subsidios a la energía son menos del 8% del gasto público, menos del 7% del gasto público. Ahora, acá hay un tema, creo yo, que tiene que ver con un tema que se estudia mucho en economía, que es el problema del principal agente. Puesto en términos en criollo, es lo que tiene poder de lobby. ¿Por qué se discute alegremente una baja de subsidios cuando los subsidios son irrelevantes a la energía, digo, irrelevantes para explicar el gasto público? ¿Por qué no se discute que el principal problema que tenemos en el gasto público es el empleo público? ¿O por qué no se discute que un problema grande también está en la seguridad social, donde en los últimos 5 años el gobierno jubiló, particularmente para que Cristina fuera elegida en 2007 presidenta, un jubileo a más de 2 millones de personas que no habían realizado aportes durante 30 años? Porque hay 2.000 personas, no más de 2.000,